carajo son los KPIs? Bueno, los KPIs son los Key Performance Indicators, o en castellano, y hablando claro, los indicadores clave de rendimiento. O sea, un dato o información importante que nos sirve para tomar decisiones. Normalmente, en un negocio o en un trabajo, se tiene acceso a un océano de datos en información. Sin embargo, hay algunas métricas que son los que nos van a resultar los más interesantes basados en los objetivos que tengamos. Por ejemplo, en negocio, nos puede interesar el margen de beneficio neto y escuchar algo como: el margen de beneficio neto de la empresa aumentó el 15% en el último trimestre, lo que indicaría una mejora en la eficiencia operativa. O, en publicidad, por poner otro ejemplo, nos puede interesar medir el ROAS, que es el retorno de inversión publicitaria, y un ROAS alto nos indicaría que las campañas están siendo eficientes. Entonces, cuando escuchamos "necesitamos definir los KPIs para este proyecto", lo que necesitamos es definir cuáles son nuestros objetivos y qué indicadores son los que nos van a mostrar que nos estamos acercando a estos objetivos. Les voy a dar 3 ejemplos de marketing. El primero podría ser aumentar el engagement en redes sociales un 10% en los próximos 3 meses. ¿Y esto cómo lo vamos a medir? Bueno, de varias maneras. Primero, viendo el engagement total, que se hace sumando el número de likes, comentarios y compartidos, y dividiéndolo por el número de publicaciones. Segundo, comparando las interacciones actuales con las obtenidas en los meses anteriores. De esta manera podemos evaluar si se alcanzó el objetivo de incremento del 10%. Por ejemplo, si actualmente tenemos un promedio de 100 interacciones por publicación, el objetivo sería alcanzar 110 interacciones en promedio. El segundo ejemplo podría ser incrementar la tasa de conversión de leads en un 5% en el próximo trimestre. ¿Y cómo vamos a medirlo? Bueno, mirando la tasa de conversión y analizando el número de leads generados y convertidos antes y después de implementar las nuevas tácticas. Y por último, nuestro tercer ejemplo, incrementar el tráfico orgánico al sitio web un 20% en los próximos 6 meses. En este caso, vamos a necesitar usar Google Analytics para monitorear el tráfico orgánico y hacer la comparativa. Lógico, ¿no? Sí, Martín, sí. Todo lo que decís es muy bonito. Pero ¿cómo se supone que yo defina los KPIs? ¿Hay alguna fórmula exacta para definirlos? Qué buena pregunta, Martín. La respuesta es no. No hay una fórmula matemática exacta para definir los KPIs. Pero sí hay un método muy conocido llamado SMART. La con los términos en inglés, por sus siglas en inglés, que ayuda a establecer los KPIs claros y alcanzables. La S es de específico. El KPI debe abordar un área concreta. Por ejemplo, aumentar la tasa de conversión. La M es de medible, que debe ser cuantificable. Por ejemplo, medir el porcentaje de aumento. La A es de alcanzable, que debe ser realista según los recursos que disponemos. La R es de relevante, o sea que el KPI debe estar alineado con los objetivos generales del negocio. Y la T es de tiempo determinado, o sea que debe tener un plazo definido en el tiempo para su ejecución. Si les interesa saber sobre más tecnologías raras o cómo armar una página web profesional para su negocio, pueden ver algunos de mis otros videos. Y eso es todo. Les voy a dejar los KPIs de ejemplo en la descripción para que puedan verificar si son SMART.